40 Minutos propone un programa de diálogo entre la doctora Alessandra Minicelli y una mujer con casi 60 años de profesión en el periodismo. También es escritora, cuentista, poetisa, investigadora y especialista en política internacional. Hablamos de Estela Caloni, quien a lo largo de su carrera fue corresponsal en zonas de guerra o conflicto. Cubrió, por ejemplo, la revolución sandinista en Nicaragua y escribió, entre otros libros, sobre la Operación Cóndor, la invasión estadounidense a Irak, el acoso de la CIA y la DEA a Evo Morales, y en su obra más reciente sobre mujeres importantes del siglo XX casi ignoradas por la historia. Bienvenidos a 40 Minutos. Tenemos un nuevo programa especial con una entrevistada muy particular. Vamos a hablar nuevamente de la responsabilidad social en la información y en la comunicación. Y hace poco tuve oportunidad de ir a la presentación de su libro. Estoy hablando de Estela Caloni. Y antes de darle la bienvenida, yo quiero reflexionar un poquito sobre el momento en el que Estela Caloni y el grupo de panelistas presentaban su libro en el ámbito de la Feria del Libro. El mensaje de Estela Caloni cuando contaba su libro me echaba mucho de lo que hoy estamos hablando, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estela Caloni habló de igualdad de género, habló de las aberrantes desigualdades sociales que se viven en América Latina, habló de instituciones sólidas, de necesidad de justicia, habló de paz, habló de la necesidad de la educación superior, de recuperar la memoria histórica, esta memoria histórica que nos puede permitir a todos otra mirada sobre lo que pasa en la realidad, además de saber de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Así que para mí hoy es un placer enorme que Estela Caloni esté con nosotros. Estela, bienvenida a nuestro programa. Bueno, yo estoy encantada de estar con ustedes. Bueno, gracias, Estela. Nosotros les pedimos, como a todos nuestros entrevistados, que nos cuenten un poco de su vida, de su infancia, porque en definitiva, de dónde viene, tiene muchísimo que ver con cómo es uno, qué esencia tiene. Y la verdad que de tu historia y de tu vida me interesó mucho que sos de un pueblo muy chiquito de Entre Ríos. Sí. Precisamente yo creo, y sí creo, estoy muy feliz de haber nacido en ese pueblo. Primero porque lo habían fundado mi abuelito y unos hermanos suyos, un pueblo a la orilla del río, del arroyo Feliciano, le dicen, pero en realidad son ríos, los que nosotros llamamos arroyos, en todas partes son ríos, pero como nosotros tenemos esos ríos tan caudalosos, maravillosos. Entonces, sí, siempre agradecí haber crecido por lo menos mis primeros 5 años en el monte absoluto. Mi mamá fue, imagínate las cosas, que fueron las primeras maestras de la escuela normal que Sarmiento levantó, que se hicieron en Panamá. En Paraná, perdóname, yo siempre me voy de Paraná a Panamá. Te exilias enseguida. Sí, viajo enseguida. Pero sí, le toca a mi mamá ir de maestra rural al lugar que había fundado su papá, su padre. Claro. Y la escuela estaba en un casco de lo que fue la casa, la primera escuela de lo que ha sido la casa de su niñez. Entonces, bueno, el hecho en realidad es que las vivencias en el campo son absolutamente distintas a la vida de un niño en el campo que un niño en una ciudad. Y salí siempre un niño muchísimo más observador, porque sos capaz de estar minutos, hasta 1 hora, siguiendo el camino de las hormigas, por ejemplo. O escuchando el silencio también. Escuchando el silencio. Reconociendo el canto de los pájaros, sabiendo cuál es uno, cuál es otro, muchos detalles, pero también la convivencia de una maestra rural que es el médico, el sacerdote, el alma mater de todo un pueblo. Claro. Una mujer como mi mamá, que había tenido una familia con muy buena posición económica de niños y todo eso, y de una familia que leía mucho, y que mi mamá, imagínate, en medio de ese monte, un ranchito, biblioteca.
un ranchito que puso la biblioteca adentro. Gran lectora. Era una cosa increíble, increíble que eso pudiera suceder. Y yo siempre cuento de cómo aprendí cuando hablamos del tema social. Era una tragedia la vida de la gente en el campo, porque nosotros conocimos esos hacheros, esos que se iban a la isla porque eran zonas madereras ya. Desmontar. Entonces, ese desmonte era muy triste ver estos hombres solitarios, perdidos. Yo empecé a escribir poemas desde muy chica, desde los 10 años, 8 años, yo escribía cosas que mi mamá juntaba por ahí, ¿no? Pero yo creo que fue todo lo que ella era, que se subía en un sulky, porque ella venía de Paraná, tenía una casa muy grande, se fue ahí al medio del campo, y ella no permitía que ningún niño dejara de venir a la escuela, y se iba hasta los lugares más remotos a buscar sus alumnos que venían. Bueno, toda esa vida, en tiempos en que el Estado ni se preocupaba de las escuelas rurales. Ausente totalmente. Y solo para decirte algo, mi mamá llegaba a no tener más que un libro de lectura, paso a paso se llamaba, ¿no? Y tenía que hacer cuadernos, le pedía a los almaceneros, aquellas almacenes del campo que te hacían paquetitos los con ramos generales. Papel, ramos generales, almacén de ramos generales, que había de todo, y ese papel de estraza, ese papel gris, que mi mamá en las noches cortaba y cosía. El papel de envolver lo cosía. El papel de envolver lo envolvía para hacer cuadernitos. Y los lápices los tenía que dividir en 3 lápices para que pudieran empezar a escribir los niños. ¿Te das cuenta vos? Cuando pensás eso ahora, con un farol de noche, porque por supuesto luz eléctrica no había. Luz eléctrica, claro, claro. Y ella llevando eso años, porque además una cosa que sucedía es que a los maestros no les pagaban sus sueldos, entonces se los pagaba un usurero que les mandaba su sueldo y podía esperar, y cuando les pagaban les sacaba una parte del sueldo. Importante. Pero no, mi mamá, su pasión por enseñar era tan grande que les decía, yo me acuerdo que siempre decía, tienen que aprender a escribir, tienen que saber leer, porque si no les hacen firmar cualquier cosa, ustedes no pueden. Bueno, mi mamá fue muy importante en mi vida. Claro. Y mi papá fue muy importante en otra cosa, en un personaje que vino de Italia, alegre, que la familia de mi mamá un poco no lo veía muy bien, porque viste cuando eran los inmigrantes italianos, hay que estas familias así un poquito... Claro, y la familia de tu mamá era muy patricia, digamos, sí, ¿no? Eran sí, porque estaba asentados de la zona. De don Martiniano le llamó. Entonces, claro. Pero esta cosa casi increíble de cómo se pudo unir todo eso que componía esa figura tan importante, y con mi papá, que era como... yo diría que era como anarquista, porque era totalmente anárquico, tenía amigos anarquistas italianos que venían a visitarlo. Y una de mis figuras se llamaba Pablo el Pocero, porque era de esos que hacían pozos de agua. Y había andado por Bolivia, por todas partes. Ese personaje era un personaje... Bueno, es el mundo más sencillo. ¿Vos ya eras como poeta en esa época? Sí, yo desde chica empecé poesía. Aprendí a escribir a los 4 años y leer. ¿Sabes por qué? Porque me metía en el último banco de la escuela, en el último banquito del primer grado de mi mamá, yo me metía y escribía con todos. Yo también con mi papelito de astraza, porque mi mamá no iba a hacer la diferencia, me cortaba un pedacito de lápiz, yo escribía con eso. Y entonces aprendí a escribir. Y leí mucho, mucho, porque era una familia lectora. Y leí muchísimo. Ya a los 11 años había leído una cantidad de novelas que siempre me impresionó. Uno que se llamaba La Casa del Pantano, de una escritora británica, una cosa muy especial. Y bueno, te digo, esa vida sencilla, esa vida donde ves las cosas más despiadadas, las soledades más grandes, el peón de campo, que es
hasta hoy. Los es el chicos más del asilo olvidado en la en la iglesia, historia. vos contaste. No, eso me pasó en Paraná. Ya cuando yo estaba en Paraná. ¿Tu admiración por Evita empieza cuando eras muy chiquita? Sí. ¿Empieza en ese momento? No, cuando estoy en Paraná, ya que voy a Paraná, y las tías me llevaban a la iglesia catedral, que es lindísima, por cierto, la de Paraná, y entonces iba muy temprano a la misa y ahí se llevaban las niñas de los asilos. Qué crueldad. Era muy cruel porque rapadas las cabezas con esos delantalitos, para que sean como todas iguales. Delantalitos grises, esta cosa tristísima, porque vos decías, ¿por qué delantalitos grises? ¿Por qué rapadas? Bueno, entonces yo ahí sufría tanto que fíjate, porque los niños que son sensibles en serio, no es un invento, ¿no? Claro. Entonces yo me iba y tenía fiebre casi todos los domingos. Claro. Y nadie se podía explicar por qué. ¿Qué te pasaba? Sí, porque te chocabas con esa realidad tan terrible. Yo me sentía mal, vestida con guantecitos de lana, con un gorrito, ¿viste? Frente a esa historia. Bueno, pasando el tiempo, cuando yo era un poquito más grande, ya estaba en la escuela secundaria Vita, Vita empieza a levantar estos asilos, va a Paraná, se enfrenta con esta cosa de los asilos y arma un hogar de niños, donde todas esas niñas pasaron a tener pelos, moñitos en la cabeza. Claro, a ser unas nenas normales. Yo preguntaba a veces, viste que a veces cuando hablas en cuestiones políticas, hablas a veces muy librescamente, ¿no? Entonces yo siempre pienso que yo conocí el otro lado absolutamente tan distante de cualquier historia libresca, y que eso me sirvió toda la vida, porque con esa misma mirada que yo vi con dolor esta vida de los hacheros, yo hice uno de los primeros poemas de los hacheros, los hacheros que yo veía, y que Evita transformara esa vida y decía, si yo fuera esa niña nunca me olvidaría de esto. Claro. Entonces, cuando vos que no se podían explicar el peronismo, yo digo, el peronismo no se lo han podido explicar nunca, es muy complejo explicarlo, pero hay una parte del peronismo que hay que saber qué pasó entre el pueblo en ese periodo histórico. Si yo hubiera sido un niño de eso, jamás podría olvidarme que una vez se cambió mi vida totalmente. No podías no ser peronista. No podía no haber sido, porque era imposible, y por eso vos caminabas por todos los lugares cuando se hicieron los sindicatos en el campo. ¿Cuándo tenían un sindicato? Claro, era pasar de la sociedad de beneficencia a un estado de bienestar a partir de... una sociedad medieval de beneficencia en el caso de los niños, en el caso del campo, de una explotación absoluta, donde para firmar ponías tu dedo, donde si ibas, la película aquella que se hizo, las aguas bajan turbias, tenía razón de ser en ese libro extraordinario de Varela, donde hablaba del hachero, esa vida que siguió siendo muchos años después, y que hoy en día, cuando descubrís lugares donde están trabajando en condiciones de esclavitud, te preguntas, bueno, es imposible que estemos en el siglo XXI viviendo esta vida así. Que aquellas cosas que nos parecían como de una película de tiempos muy lejanos, casi medievales, hayan regresado de alguna forma subrepticiamente, y que esto es lo que yo te digo, la necesidad de un cambio profundo en lo social, y para hacer un cambio social tenés que conocer profundamente esa realidad, y esa realidad no se encuentra ni en las capitales grandes de las ciudades, porque las capitales se vuelven como algo tan central, tan centralizador, que de repente, como acá tenemos un país... Te pone anteojeras, en realidad. Tenemos un país enorme, diverso. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Ya salió Fonres RSE, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, una charla a fondo con Rita Cortese, retrato de una actriz comprometida con la cultura.
Con la editorial de la doctora Alessandra Minichelli, Motivación e Inspiración. Además, entrevista con Stefano Samagni, el economista del bien común. Y ¿el avance tecnológico es un jaque al empleo? Como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RSE. Conseguila en kioscos suscribiéndote en nuestra página web www.fonres.com. Recibirás de regalo el pequeño diccionario de responsabilidad social de Fors. Seguimos compartiendo el diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y la periodista, escritora e investigadora Estela Caloni. Estamos hoy aquí sentadas, nosotros estamos hablando hoy, y ninguno de nosotros aquí, ni los compañeros de las cámaras, ni nadie, sabe qué está sucediendo en todo el interior del país. Claro, entonces vivimos enajenados con un entorno así de... Sí, como un microclima, un microclima que te absoluto, crean, claro. del que queda fuera todo un país, sí. todo el otro país. Sí, claro. Sí, Está no, cuando allá. uno viaja al interior, por poquito tiempo lo nota enseguida. Sí. Digamos, lo mediático ha permeado de tal forma en el centralismo porteño que parece que la única realidad es la que cuentan los medios. Es la no hay única otra. realidad. Porque Sí. aparte te imponen el horario, la temperatura del día, ellos, ¿viste? Sí. Pasan de largo el resto del país. Y por ahí lo único que sabemos es más o menos que tantos grados hacia allá o acá. Sí, claro. Pero el conocimiento de cómo es cada vive lugar. el día a día cada que además uno. con eso también vamos perdiendo identidad. Claro que sí. Porque ese no soy de aquí ni soy de allá. Sí, claro, Facundo claro. Cabral era tan maravilloso, es decir, fue una de las grandes figuras que se perdió también en esta esconder, en esto de esconder lo nuestro. todo, Claro, esconder claro. todo lo nuestro, Claro. como si no existiera. Y el periodo, viste, que las películas se hacían al estilo francés, Claro. con esa lentitud del diálogo muy largo y muy... Siempre colonizados, sin vida, copiando algo, sí. colonizados. Todavía nosotros estamos colonizados, Claro. en el lenguaje, Sí, claro. en la academia, en todo. Sí, claro. Nuestro lenguaje colonizado es terrible. Sí, claro. Se nos está tratando de esculturizar hasta una medida que es muy dramática. Porque Sí, los chiquitos hablan en neutro ya. en neutro. Eso lo estás viendo, lo estamos viendo en el día a Entonces, día. ya perdiendo tus raíces. Claro. Sí, Sí, las ¿qué tonadas árbol del crece interior? sin raíces? Nada. ¿Qué árbol crece bien? ¿Qué árbol florece bien? ¿Qué país puede sustentarse sobre la nada? Sobre la no historia, sobre la no identidad. Y estás viendo que esto está pasando ahora en nuestro país fuertemente Sí, también, muy fuertemente. ¿no? Claro. Es un retroceso. Yo creo que también nosotros hemos avanzado tanto porque, vamos a ver, de dónde surgió un cambio en toda América Latina, un cambio renovador que viene queriendo alumbrar desde hace mucho tiempo. Es un largo parto, ¿no? Cuando se pedía los héroes de la independencia, pensaban en la unidad de América para poder sustentar, que sea sustentable este continente. Sí, básicamente era el humanismo de Martí, ¿no? De Martí, que vos lo viviste Bolívar, cerca de, claro. Martí Bolívar, esa visión extraordinaria que tenía. San Martín también, porque San Martín sabía, es decir, vos cuando cruzás con un ejército para liberar otro país, estás haciendo latinoamericanismo en el grado más hermoso que se puede uno pensar, de solidaridad. Es decir, éramos pueblos hermanos. Sí, ahora volvimos a replegarnos y a mirarnos en el ombligo. replegarnos. Y resulta que nuestra conexión con el mundo es con un mundo decadente absolutamente, Sí, claro. porque Estados Unidos está en una decadencia brutal, con una decadencia cultural espantosa, porque es uno de los países donde se refugian en poquitas universidades, algo del rescate cultural que alguien quiere hacer, y en todo esto se ha arrastrado Europa, porque ¿qué Europa es esta? ¿Qué Europa es esta que participa en las guerras coloniales del siglo XXI? Claro. Pero que sus pueblos no saben que están participando en una guerra colonial, creen que están participando en una
Sí, en una cruzada. Democrática y humanitaria, claro. Y cuando lo que están ver. haciendo es destruir países de una manera terrible, en un rápido y furioso que marca un poco la dinámica el de esquema todo y la dinámica de estos tiempos, la dinámica de un poder hegemónico que quiere ir muy rápido imponer una gobernanza global, es decir, el control del mundo, que lo pueden hacer mucho. Cuando uno estudia la guerra cibernética se da cuenta hasta qué punto llegaron. Claro. Pero donde nosotros estamos vivos todavía, este es un continente de la resistencia, porque hay mucho intelectual escéptico, considero yo, en nuestro país. Muchos que no querían ser muy latinoamericanos y se dieron cuenta tan importante que era ser latinoamericano en estos tiempos, cuando vino el boom de la literatura y todo aquello que nos hizo ver ante el mundo quiénes éramos nosotros, pero si nosotros no hubiéramos resistido, no hubiéramos tenido dictaduras nunca. Claro. Porque las dictaduras venían porque nosotros resistíamos. Claro, venían a callar. Queríamos dar un paso adelante, queríamos otro mundo, que queríamos un siglo, por lo menos el siglo XX y mucho más el siglo XXI, que te decían, bueno, con todos los avances tecnológicos vamos a tener un siglo de gran libertad. Fue todo lo contrario, todo lo contrario. Volvemos a repetir las imágenes de Chaplin en sus películas extraordinarias, cuando la crisis, cuando el 29, los años 30, la gran crisis, las colas de los desempleados, las colas de los que venían a buscar comida. Hoy pasamos eso y pasamos una imagen en el propio Nueva York y estamos viendo eso. Entonces estamos en un mundo decadente donde nosotros no estamos en decadencia porque nosotros estamos todavía en una lucha de liberación. Claro. Todavía no somos independientes. Claro. Ese es nuestro problema gravísimo. ¿Con qué grado vas a hacer un desarrollo sustentable si no lo haces en forma independiente de los intereses, de otros intereses? Claro. ¿Con qué vas a hacer un desarrollo social extraordinario y sostenible si cuando lo empezás a hacer ya te preparan un golpe de Estado porque estás gastando mucho? Hay una funcionaria, la funcionaria actual del Fondo Monetario Internacional llegó a decir que estamos estirando demasiado los años de vida de la población. Claro, que no es conveniente. Que no es conveniente porque hay que sostenerla. Claro, eso sale presume caro. muchos gastos. Es una Así locura. que nosotros estamos sobrando en la humanidad. Es decir, todos nosotros a cierta edad sobramos en una humanidad. Bueno, creo que nosotros no nos hemos dado cuenta del papel, porque empezamos a llamar la atención muchísimo y en este siglo con un pensamiento contrahegemónico clarísimo y propio nuestro, que es el bolivarismo. Porque ¿qué rescatabas en el bolivarismo? Rescatabas ese sentido de la unidad para la independencia. Y con ese concepto nació la nueva expresión de integración de estos tiempos, que muchos no la comprendieron. No, claro que no. Hasta aquí llegamos con el programa de hoy, pero hay mucho más del diálogo entre la doctora Alessandra Minicelli y la periodista y escritora Estela Caloni. Los invitamos a compartirlo la próxima semana aquí en 40 Minutos. Gracias por habernos acompañado.